Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Castro Colina, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú, de la modalidad de estancia. Voy a hacer un pequeño video informativo de la asignatura Elementos del Delito, impartida por el profesor Marco Fernández. Este pequeño video informativo es respecto a la teoría del delito y los elementos del delito, que son la acción, la antijuridicidad, la tipicidad, la culpabilidad y la punibilidad. Pero antes de empezar a hablar un poco sobre los elementos del delito, voy a dar un pequeño concepto de, sobre el delito del catedrático Jiménez de Azúa. El delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible, y la cual se puede ser realizada por acción o por omisión, ya que existen varios conceptos del delito, que si es toda acción contra la ley, que toda acción que va contra la norma, contra las normas, contra el orden jurídico actual. Entonces, esa es una pequeña un pequeño concepto sobre el delito que el catedrático Jiménez de Azúa ha hecho así como un poco universal. Entonces, los elementos del delito, la acción, que es todo movimiento voluntario, físico o mecánico, que se produce con un resultado previsto por la ley penal. Y no se toma en cuenta el motivo, la finalidad que lo acompañó a realizarse esa acción. La antijuricidad es todo lo que es todo lo contrario a la ley. Es uno de los elementos necesarios para la configuración del delito. Es decir, la antijuridicidad es muy importante como elemento del delito, ya que toda acción que se hace contra todo lo que es contrario a la ley se puede determinar si es un delito o no. La tipicidad es el elemento del delito que consiste en la adecuación del hecho que se considera delictivo al hecho penal, a lo que la ley especifica. Es decir, hay un hecho penal, hay un tipo penal y yo voy a adecuar esa acción, ese hecho que se ha realizado, adecuarlo a la ley para considerarlo delito o no. Si no hay tipicidad, no hay delito. La culpabilidad, para determinar la culpabilidad tenemos que ver varios elementos. Tenemos que ver si ha habido dolo, si ha habido imprudencia, si ha habido un dolo eventual y con, tenemos que saber y ver de qué manera actuó el individuo o la persona que ha cometido el delito. Y la punibilidad son todos los factores que nos van a permitir excusar, buscar una absolución. Bueno, antes también de hablar de la tipicidad específicamente y la antijuridicidad, voy a hablar un poco sobre los delitos dolosos y culposos para que podamos comprender un poco el hecho de la tipicidad y la antijuridicidad. El delito doloso tiene que cumplir también con unos ciertos elementos, con unas ciertas características. Se debe comprobar que se actuó con dolono, es decir, que la persona estaba consciente y sabía que tenía que coincidir el tipo objetivo con el subjetivo, es decir, que lo que se hace lo está haciendo a sabienda que lo está haciendo, porque si no hay dolo tampoco no hay acto típico. Mientras que en el delito culposo el autor no pretende realizar el tipo objetivo, es decir, que no sabe, no lo ha hecho, no sabe, lo ha querido, lo ha hecho sin querer. Y el tipo subjetivo es la infracción que debe el cuidado del sujeto activo. Y si no se comprueba la culpa, tampoco hay acto típico, es decir, que si tampoco se comprueba que no ha habido una culpabilidad allí, y al no haber acto típico, no hay delito. En la teoría del delito dice que todos los elementos del delito están estrechamente vinculados a una protección respectiva de la garantía del derecho. Es decir, si ha habido una acción, ha habido un acto, tiene una garantía de exterioridad, así que se tiene que ver las consecuencias y todas las cosas alrededor. La tipicidad se tiene que adecuar a la ley para ver si cumple con la legalidad, si es un delito o no es un delito. La antijuridicidad se tiene que ver con la lesividad, tiene la garantía de la lesividad del derecho. Y la culpabilidad, bueno, si es culpable o no. Y la punibilidad se tiene que ver la proporcionalidad del hecho punible. Bueno, hablando ahora específicamente de la tipicidad, tenemos que ver unas características. Ya sabemos cómo la tipicidad nos ayuda a adecuar la conducta individualizada
prohibida por un tipo penal. Es decir, una persona ha cometido un acto y yo tengo que ver ese acto que ha realizado esta persona, este individuo, sí, para adecuarlo a la ley. Y es individual, o a menos que hayan actuado varias personas. En el aspecto legal se tiene que adecuar a la ley, el tipo de ley, es decir, que la individualización de la conducta que se hace mediante la ley tiene que estar conjuntos a los elementos descriptivos y valorativos de la norma, que se vale el tipo legal para especificar que hay un delito. Y el hecho conglobante es que es la antinormatividad, es decir, que se tiene que comprobar que la conducta típica legalmente también está prohibida por la norma. Y en la característica penal lo que dice que sí, que tiene que estar adecuada a la legal y a la antinormalidad, que es el resultado de que es conglobante y además legal. Y la antijuridicidad es todo lo que es contrario a derecho, contrario a la ley. Y la antijuridicidad implica que es una relación en contradicción contra un acto de la vida que contradice las normas y que integran y que actúan que contradice las normas de un derecho vigente en un país y un lugar determinado. La antijuridad se fundamenta en el artículo 65 del Código Penal, que ayuda a cómo determinar cuando un acto típico es antijurídico o cuando no lo es. Entonces, para que el elemento importante de la antijuridicidad hay sus causas generales y especiales y están sus causas de justificación. Dentro de las causas generales y especiales tenemos el estado de necesidad, el ejercicio del derecho y la legítima defensa. Y las causas de justificación es que la ejecución de un hecho típico se encuentra permitido, pues supone una norma permisiva que autoriza, bajo ciertos requisitos, la realización de actos generalmente prohibidos. Es decir, por ejemplo, a mí me vienen a atacar y en legítima defensa yo puedo cometer un delito, puedo matar a alguien, pero es una ejecución típica que no es que se encuentre permitido, pero está justificado. Yo en legítima defensa me he defendido de las personas que me vienen a agredir o atentan contra mi vida. Bueno, eso es una pequeña introducción, un pequeño video informativo con respecto a la tipicidad y a la antijuridicidad, específicamente a los elementos del delito. Y para culminar este pequeño video, voy a dejarlo con una frase de Manuel Belgrano. Fue un político, abogado, economista, periodista, militar argentino, que fue el líder de la guerra de independencia y el creador de la bandera argentina. Que él dijo que el modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente. Muchas gracias.